Oh, cantadmelas otra vez, bellas palabras de vida. Hallo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida, son sostén y guía. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Jesucristo a todos da bellas palabras de vida. Oye su dulce voz mortal, bellas palabras de vida. Bondadoso te salva y al cielo te llama. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Grato el cántico sonará, bellas palabras de vida. Tus pecados perdonará, bellas palabras de vida. Solo Cristo redime, vida nueva te ofrece. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. La palabra de Dios dice así: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Entre tanto que se dice, si oyereis su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Y con quién estuvo el disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en la que lo oyeron. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Por lo tanto, puesto que me falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado en sus obras, como Dios de las suyas.
Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Todos juntos, hermanos. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. El Señor les bendiga, hermanos. Dios les bendiga, hermanos, tomen asiento. Gracias. Y hermanos, bueno, en el mes de agosto normalmente las iglesias celebramos algo y tomamos el mes de agosto como el mes de la Biblia. ¿Qué tan importante es este libro para nosotros, hermanos, como creyentes? Para algunos, pues simplemente es un accesorio más, aunque nos suena un poco raro, es un accesorio más que portamos los domingos, ¿no? Voy al templo, entonces cargo mi Biblia, el domingo sí la saco a pasear, ¿no? Y me la traigo y vengo al templo, aunque el resto de la semana pues quede en un buen lugar, tal vez en la casa. Algunos tienen un lugar especial para su Biblia, la colocan ahí en un buen lugar en el librero, que luzca bonita. Algunos otros tal vez no son tan cuidadosos y el domingo andan correteando por toda la casa para encontrar su Biblia. En algunos casos, pues me acuerdo que en más de una ocasión hice algo que hacía un pastor que yo conocí hace muchos años, el hermano Zamora de Estrella de Belén. El hermano Zamora tenía una muy buena costumbre, una costumbre muy bonita. Y entonces de repente llegaba con los hermanos el domingo cuando los veía o los visitaba en su casa. Le decía, hermano, mire, le traigo un regalo, y le llevaba un regalo así envuelto, bonito. Y yo decía, ay, gracias, hermano, qué amable. Y abrían el regalo, ¿y qué creen que era? Era su Biblia, o sea, no una Biblia, era la Biblia de ese hermano que había dejado en el templo, ¿sí? Entonces, como ya llevaba ahí 1 o 2 semanas, decía, pues esta Biblia es del hermano tal, pues ¿qué hace aquí? Mejor se la voy a llevar y que entienda que es un regalo de Dios para él, ¿sí? En la actualidad, hermanos, debemos dar gracias a Dios por la época en la que vivimos, porque el acceso a la Biblia es algo muy sencillo, ¿sí? La Biblia es algo que usted puede conseguir fácilmente en cualquier lugar, a un precio relativamente económico. Eso es algo que en el pasado no sucedía, ¿no? Ahí en la oficina tengo una Biblia que no sé cómo llegó al templo, pero es de más o menos como de 1940, esa Biblia. Y entonces yo estaba viendo pues una Biblia editada en Londres, etcétera, porque en México no se hacían Biblias. Y cuando digo que no se hacían Biblias, es que no se hacía ningún tipo de Biblia, de ninguna versión, ni católica, ni evangélica, ni de ninguna. Acuérdense que antes de 1968, aunque nos suene un poco raro, antes de 1968, desde el punto de vista católico, era pecado leer la Biblia de manera independiente. Usted no podía tener una Biblia en su casa, ¿sí? Por eso era rarísimo que hubiera una Biblia en las casas. Después del 68 fue que el Papa de ese entonces hizo, bueno, que la Biblia se pudiera utilizar, y entonces empezaron a vender Biblias en las casas, y empezó a haber más Biblias en los hogares. Pero en la realidad no era común. En la actualidad ya es muy usual tener una Biblia en español, en su idioma, en su casa, y la puede tener en muchas versiones. Cuando yo era niño, nada más había en español había como 4 versiones de la Biblia, nada más estaba la Nácar Colunga, la Torres Amat, que eran las versiones católicas, y en español, las Biblias evangélicas era la Reina Valera, que seguimos utilizando hasta hoy, y acababa de salir una que se llamaba Dios habla hoy. Era todo lo que había. En la actualidad hay una cantidad de versiones de Biblia en traducciones enorme. En español hay más o menos unas 35 versiones distintas a las cuales usted tiene acceso de una manera muy fácil. Tenemos todas las ventajas para acercarnos a la Biblia el día de hoy. Incluso si usted va a Sociedad Bíblica, puede comprar Biblias como en 30 pesos una Biblia, ¿sí? Lo cual es demasiado barato. Claro, es una edición muy simple, muy, bueno, usted la abre y casi ya se le zafan las hojas, ¿no? Es muy sencilla esa versión, esa edición, pero al final de cuentas no podemos poner pretextos respecto a que no tenemos Biblias. Quizá usted ahí lo haya experimentado alguna ocasión, está parado ahí afuera del metro, saliendo de la escuela, y llegan unas personas y empiezan a repartir unos Nuevos Testamentos color azul. No sé si le ha tocado alguna vez que los gedeones le den una Biblia gratuita, así en la calle se la regalan. Nadie le dice nada, solamente le dan la Biblia y usted tiene acceso a ello.
Hay muchas formas en las cuales la Biblia llega a las personas el día de hoy y por lo tanto no podemos pretextar, yo no conozco la palabra de Dios. En realidad la Biblia la tiene usted presente todo el tiempo. Aún si no tuviera una Biblia escrita, usted puede poner ahí en la televisión, se pone a ver las telenovelas que salen luego en algunos canales, ¿no? Y ve la telenovela de Moisés, la telenovela de los 10 mandamientos, la telenovela de Josué. Hasta en eso encuentra Biblia, aún por esos medios. Dios tiene para nosotros ahora esta ventaja para nosotros. Ahora bien, el pasaje que nosotros acabamos de leer nos plantea un punto que es importante que nosotros consideremos en este mundo en el cual tenemos la Escritura. Nos plantea una historia del pasado que se ve reflejada en el día de hoy. Y nos plantea la historia del pueblo de Israel cuando sale de Egipto. Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, y si usted no lo ha leído en la Biblia, pues seguramente ya vio la película de Charlton Heston, esta de los 10 mandamientos, y vio todo lo que pasó, ¿no? Para que el pueblo de Israel saliera de Egipto. Y cuando llegan al desierto, el Señor lleva a su pueblo al monte Sinaí para que reciban, ¿qué, hermanos? ¿Alguien se acuerda? La ley, bueno, para que reciba la ley en general, la ley, los mandamientos de Dios, para que los tuvieran por escrito y no solamente fuera algo ahí nebuloso, ¿no? Sino que tuvieran claro qué era lo que Dios quería de ellos. Pero después de haber recibido los mandamientos, en muchas ocasiones mientras estuvieron en el desierto, se rebelaron contra Dios. Y es algo que muchas veces lo hemos platicado aquí. Vemos a un pueblo de Israel que era un pueblo tremendamente terco, necio, pecador. Y uno dice, ¿cómo es posible que estos hombres sean así, no? Eran esclavos y los liberaron. Iban perseguidos por los egipcios y Dios les abrió el mar para que pasaran y vieron la maravilla de cruzar el mar. Van en el desierto y tienen todo el día una nube encima para que no les dé el sol fuerte, ¿no? Y en la noche hay una columna de fuego enorme para que los caliente durante la noche y para que los ilumine durante la noche. Tienen hambre, Dios les manda comida. ¿A dónde les mandaba la comida, hermanos? Pues a la puerta de la casa, literal, nada más salían ahí, salían con su botecito y recogían maná y a comer, ¿no? Y cuando se pusieron necios de que ya estoy cansado del maná, Dios les mandó, ¿qué? Montones de codornices, ahí cómanle hasta que, y lo dice así la Biblia, ¿no? Hasta que les salga por la nariz. Ahí tienen, coman lo que quieran. ¿Qué más le podían pedir a Dios? Su ropa no se les hacía viejita, ¿no? A lo mejor las mujeres se quejaban, ¿no? Ay, el mismo vestido siempre, decían las mujeres. Sí, porque eso es de lo que se quejan las mujeres. Yo siempre, bueno, ya mejor no entro, porque luego mi esposa se enoja. Pero eso es lo típico, de no tengo nada que ponerme, y uno ve así como que todo lleno. Pues, ¿cómo que no tengo nada que ponerme? Pues nunca se envejecieron sus vestidos, nunca tuvieron que cambiar de calzado porque les duró durante 40 años. Ya quisiera uno de esos tipos de zapatos en la actualidad. Tenían todo, y aún así el pueblo de Israel se ponía, ¿qué? Difícil con Dios, y se rebelaron contra Dios. Hubo un momento especial en el cual el pueblo se organizó y fue contra Moisés y dijeron, ya no van a hacer eso, ellos nuestros sacerdotes van a hacer estos y vamos a regresarnos a Egipto y ya no vamos a estar batallando aquí en el desierto. Hicieron una rebelión grande en contra de Dios. Y no sé si ustedes se acuerdan lo que pasó con Coré. ¿Qué pasó? ¿Alguien se acuerda? Dice el hermano Molina, le hace así, ¿no? Tiene razón, ¿no? Se abrió la tierra y se los, ¿qué? Se los tragó, y fueron miles los que murieron aquel día por rebelarse en contra de Dios, no en contra de Moisés, porque ellos tenían clara la ley de Dios, la tenían ahí, y debieron haber aprendido de lo que Dios decía en lo que podían ver todos los días, es decir, encontrar alimento siempre, ser protegidos por Dios, todas las maravillas que veían diario, ¿sí? Estaban en el desierto y no les faltaba agua, porque el agua salía de la roca y la tomaba al pueblo de Israel, no les faltaba nada. Monterrey quisiera una piedra de ese tipo, sí, ahorita. Bueno, ahorita creo que ya llovió. Pero tenían todo. Y además de ello, tenían la palabra de Dios ya escrita. Y Dios les decía lo que deberían hacer. Y aún así ellos eran, ¿cómo? Muy rebeldes. ¿Qué pueblo tan necio? ¿A poco no podemos decir eso? ¿Qué pueblo tan necio? ¿Cómo somos iguales a ellos? ¿Cómo nos parecemos a ellos? Porque todos los días vemos las maravillas de Dios en nuestra vida, de muchas formas.
Dios nos da lo que necesitamos. Realmente no nos hace falta nada. Nos podemos quejar. Ay, cómo me hace falta ese Ferrari. Ay, cómo me hace falta tener cable en la casa. Pero la verdad es que no le hace falta eso, hermano. Usted tiene todo lo que necesita en la realidad. Dios le ha dado todo y tiene cosas maravillosas. Tiene a su familia, a sus seres queridos cerca, y tiene el conocimiento de Dios, y sobre todo, muy interesante, tiene un tesoro valiosísimo, que es que la palabra de Dios, para que le guíe en todo. Vamos ahí al pasaje en Hebreos capítulo 4, versículos 1 y 2. Dice la palabra de Dios: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. ¿Qué nos está diciendo aquí, hermanos? Dios les había prometido un reposo al pueblo de Israel, es decir, te voy a sacar de Egipto y te voy a llevar a una tierra prometida, a una tierra donde fluye ¿qué? Leche y miel. Eso le dijo al pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel dijo, vamos, pero fue tan rebelde en el camino que Dios le dijo, pues tú saliste de Egipto, pero no ¿qué? No vas a entrar. No vas a entrar. Saliste, pero no vas a entrar. Y aunque Moisés lloró y dijo, no, déjanos, pues no, pues déjame a mí, pues ¿qué? ¿Tú qué? Tú tampoco. Ni Moisés pudo entrar a la tierra prometida. Durante 40 años estuvieron ¿qué? Vagando en el desierto por sus rebeldías y no pudieron entrar a la tierra prometida. Fueron la siguiente generación la que tuvo que hacerlo. Hoy nosotros debemos considerar esto, y nos dice esta palabra, inicia con una palabra que muchas veces la rehuimos, no nos gusta, y algunos decimos, cuando habla la Biblia de temores como respeto, no, temor es ¿qué? Miedo, ¿sí? La palabra griega de donde viene, de ahí viene fobia, exactamente, miedo. Dice, temamos pues, tenga usted miedo, pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, es decir, tenemos la promesa del cielo, ¿sí o no? Amén. Tenemos la promesa de la vida eterna, ¿sí o no? Amén. Cuidado, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberla ¿qué? Alcanzado. A veces, hermanos, de veras parece que alguno de nosotros no va al cielo. Nuestra vida no parece o no indica que vamos hacia el cielo. ¿Cómo sería la vida de una persona que va rumbo al cielo, hermanos? ¿Sí? ¿Sería una vida envuelta en pecado todo el tiempo? ¿Sería una vida llena de fracaso, en la cual todo el tiempo nosotros estamos golpeándonos una y otra vez con nuestros errores? La respuesta es no. No podemos estar viviendo así. Yo no puedo decir voy al cielo, pero vivo en la tierra un infierno, en el sentido de vivir metido en mi pecado todo el tiempo. No es cierto, no puede ser. Y muchas veces nosotros vivimos así. Versículo 2 dice, del capítulo 4, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos. ¿Nosotros tenemos la buena nueva, sí o no? ¿Tenemos el evangelio? Claro que sí. Pero no les aprovechó a ellos el oír ¿qué? La palabra. No les aprovechó a ellos el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Hoy nosotros tenemos la palabra de Dios. Hoy usted viene, pues con gusto, bueno, espero que así sea, ¿verdad? Con gusto, a la casa de Dios. ¿Para qué? Pues no venimos a socializar, ¿o sí? Nada más. Porque para eso pues podríamos vernos en cualquier otro lado, ¿sí? Y nos podemos juntar con otro tipo de personas, pues a socializar, ¿no? Hoy domingo hay partidos de fútbol, ¿sí? Felicidades a los del América. Me dijeron la vez pasada, ay hermano, no hablaron de fútbol, no, que no se me pase, ¿sí? Felicidades a los del América. No puedo decir que los odio más, pero pues sí, no los odiamos. Puede ir usted al fútbol y socializar ahí. Puede ir a un concierto de Luis Miguel y socializar ahí y estar unido con mucha gente.
Hay un punto importante al que venimos a la casa de Dios y es a oír ¿qué? La palabra, como dice aquí, a oír la palabra. Pero hay un asunto importante, usted puede escuchar nada más la palabra y salir de aquí con una reflexión en su cabeza. Yo pensé en lo que me está diciendo el pastor, qué interesante. Pero lo importante de la relación con la palabra, hay un punto. Pero no desaprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de ¿qué? De fe. De fe. Recuerde, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no sé qué, no se ve. Eso dice Hebreos 12:1. 11:1, perdón. Hebreos 11:1. Nosotros, hermanos, no es meramente venir a escuchar la reflexión de una persona que se para aquí enfrente. No es que venga usted a escuchar un regaño semanal. No es que usted venga aquí a una terapia emocional, una terapia psicológica. No es que usted venga aquí simplemente a tener una disertación filosófica de una persona al frente. No venimos a eso. Venimos a un acto de fe. Un acto de fe. Yo debería decir eso yo en mi corazón. Yo creo que al enfrentarme a la palabra de Dios, al venir al templo, no estoy simplemente escuchando a una persona hablar. Es Dios mismo el que a través de su palabra me está hablando ¿a quién? A mí. Dios me está hablando a mí y Dios le está hablando a usted hoy. Y tienen que entenderlo en un sentido de fe. Si usted meramente dice, bueno, estoy oyendo la palabra y punto, pues se convierte en algo filosófico. Se convierte en muchas cosas, pero no es una situación de fe. Usted necesita entender que Dios está presente siempre que abre la Escritura. Y no está presente en vano. Dios no nada más está aquí parado y punto. Dios está actuando en su vida y en su corazón siempre. Estas personas que estuvieron allá saliendo de Egipto, que estuvieron en el desierto tratando de entrar a la tierra prometida, nunca lo entendieron en un sentido de fe. Nunca se daban cuenta que eso que ocurría era su relación directa ¿con quién? Con Dios. Que cada vez que veían ese fuego en la noche que les iluminaba, no era simplemente como nosotros estamos acostumbrados, terminamos acostumbrándonos a todas las cosas, buenas y malas. Usted se acostumbra a las cosas buenas, sale a la calle y ve que la calle está iluminada porque hay focos, ¿no? Y dice, qué bueno que tengo focos, y ya ni lo toma en cuenta, pero gracias a Dios que usted tiene iluminación en la calle, ¿no? Qué bueno, porque hay lugares donde cuando usted sale, pues agárrese porque no hay nada. El pueblo de Israel se acostumbró a lo bueno, pero no se daba cuenta que había una relación con Dios en ese momento, en esas cosas buenas que Él les daba. Y se olvidaban de Dios de modo tal que se volvían rebeldes en contra del Señor. Hoy nosotros tenemos muchas cosas que vienen de Dios en todos los días y pensamos que respirar es normal porque parece que es lo correcto, lo simple. Pero cuando tuvimos el problema del COVID, nos dábamos cuenta que respirar, pues era gracia de Dios, ¿no? Muchos de nosotros pudimos haber estado en el hospital y haber muerto y punto. Pero Dios nos dio la oportunidad de seguir vivos y seguir respirando hasta hoy, gracias a Dios. Y debemos de tomar eso en cuenta con respecto al Señor. Y también debemos entender que al tener contacto con la palabra de Dios, es Dios mismo el que me está hablando y me está aconsejando para mi vida. Cada vez que usted abre la Biblia en su casa, Dios le habla para corregir las cosas que están funcionando mal y para afirmar en usted las cosas que están funcionando bien. El problema de estas personas es que no entendieron el sentido de fe de escuchar la palabra de Dios. Se olvidaron de ello. Hoy nosotros no debemos olvidar esto. ¿Vamos rumbo al cielo? Sí. Y si usted va rumbo al cielo, debe acostumbrarse a las cosas que implica el cielo. ¿Sí? Si usted vive en la Ciudad de México, y no sé, a lo mejor está por ahí del mes de enero, cuando hace mucho frío, ¿no? ¿Cómo se viste en esas fechas, hermanos? Trae su chamarra, trae hasta bufanda, luego traemos, hasta parece que vivimos allá en Polonia o no sé dónde. Luego no hace tanto frío, pero traemos unas chamarras enormes.
Pero de repente alguien le dice, oye, te invito a Acapulco. Entonces usted hace su maleta. ¿Qué mete a la maleta? Mete chamarras, mete bufandas, pone pantalones así gruesos. ¿Qué pone? Pues ropa de playa, ¿no? O sea, voy a llevar mi camiseta esa que parece de Jorge Campos y mis bermudas y mis chanclas, porque me estoy preparando para una forma de vida distinta allí en la playa. Si yo le digo, vamos al cielo, ¿usted qué dice? Voy a cargarme de pecado, voy a cargarme de una vida equivocada, voy a vivir mal. ¿Usted tendría que hacer eso? Usted tiene que irse equipando para esa nueva vida que Dios les está dando. Tenemos que hacerlo. Y es entonces que debemos acercarnos a la fuente de donde emana todo el conocimiento que tenemos de Dios, para que entonces nuestra vida funcione de la manera correcta. El versículo 12, tal vez muchos lo conocen de manera, pues de memoria. Bueno, desde el versículo 11 dice, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. No seamos como el pueblo de Israel. No sea usted necio, no sea usted terco, como fue el pueblo de Israel. Que ninguno caiga en ese ejemplo. Y la solución a esto, ¿cuál es? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Lo que todo cristiano tiene que hacer de manera continua es entender la relación que tenemos con la palabra de Dios. En biología, se le conoce a una relación simbiótica, a la relación que tienen dos animales o dos plantas o una planta y un animal, de manera que dependen uno del otro, van juntos, siempre van a ir juntos esos animalitos. Y viven uno de lo que hace el otro. Hay animales que viven así, ¿no? Hay unos animalitos, unos peces que se llaman rémoras, que siempre van junto al tiburón, ¿no? Entonces va el tiburón y va el otro animal ahí junto, ¿sí? Va nadando, entonces come el tiburón y lo que hace el otro es que comerse lo que deja el tiburón. Viven juntos, dependen el uno del otro. En el caso del cristiano, el cristiano tiene una relación simbiótica ¿con qué? Con la palabra de Dios. El cristiano no puede decir que vive si no tiene en cuenta que a la Biblia todos los días. Necesitamos acercarnos a la palabra. Y la palabra nos presenta esta idea. La palabra de Dios es ¿qué? Viva. Primera palabra importante. Este libro con el que usted tiene relación, lo que tengo en mis manos es un libro, ¿sí? Es un libro tal cual. Tiene hojitas, tiene letras escritas, es un libro, pero la palabra de Dios no está limitada a un libro, ¿sí? Yo podría no tener este libro, podría pasarlo a otro sistema, ¿no? Entonces, muchos hermanos, como ahorita pasó el youth, sacó su celular, y pues ¿dónde está la palabra de Dios? ¿Está o no está ahí? Sí está, porque lo importante no es el libro, lo importante es que la palabra, y aún más, pues podría yo no tener un celular, pero tener la palabra de Dios, ¿dónde? En mi mente y en mi corazón, guardado, no como una memoria, así, me acuerdo de la Biblia, sino tenerla efectivamente memorizada, ¿no? Y puedo decir entonces, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y no es más cortante que toda espada de dos filos, y la tengo en mi memoria bien grabada. La palabra de Dios, ¿dónde está el papel? ¿Dónde está la tinta? ¿Dónde están las letras? La palabra de Dios es ¿qué? Un instrumento vivo, ¿sí? Es algo difícil de explicar, porque no se trata de un libro tradicional como lo tenemos nosotros entendido, sino es algo que está vivo, que emana de la palabra de Dios. Cuando Dios hizo la creación, la hizo de una forma. ¿Alguien se acuerda cómo fue haciendo Dios las cosas? No, pero básico lo que dice la hermana, lo hizo por su ¿qué? Por su palabra, ¿no? Y dijo Dios, hágase ¿qué? La luz, y se hizo la luz. ¿Cómo lo hizo? A través de su ¿qué? De su palabra. Y fue diciendo Dios lo que tenía que suceder,
y se hizo. Lo dijo. Y cuando creó al hombre, también lo hizo con el soplo de su ¿qué? De su boca. Tomó barro del suelo, lo tomó, formó al hombre y después le sopló, ¿sí? Aliento de vida. De la boca de Dios sale la vida. Y ese contacto que tenemos con la palabra de Dios es el contacto con la vida misma, con la palabra de Dios. No es un libro, es el mismo aliento de Dios que llega hasta mí, hasta el día de hoy a través de su palabra. El método que tuvimos durante miles de años fue tenerlo escrito, pero también es tenerlo guardado en mi mente y en mi corazón. La palabra de Dios no es un libro muerto. La palabra de Dios es un libro que está como vivo. Cuando está la palabra de Dios frente a mí, está Dios mismo frente a mí hablándome. Lo más vivo del universo está frente a mí. Este es un libro vivo y debo entenderlo así. Ay, ¿cómo va a ser, hermanos? Yo veo nada más puro papelito. Bueno, recuerde que a algunas personas no les aprovechó porque no lo miraron ¿con qué? Con fe. Si usted lo ve fuera de la fe, esto sigue siendo ¿qué? Papel y hojas, ¿o no? ¿Puedo destruir la palabra de Dios? Claro, la mando, la aviento al fuego y se destruye la palabra de Dios. ¿Sabe una cosa? No se puede destruir la palabra de Dios. Es permanente, porque va más allá de papeles y hojas. Está viva y después utiliza una palabra y es eficaz. La palabra que utiliza más bien en griego es energía, aunque suene un poco raro. De hecho, la palabra en griego es prácticamente igual a energía. Es energía, es poder, es fuerza. Genera algo en la vida de una persona. Eso es la Biblia, es un libro sorprendente. No es un libro mágico. Es un libro con el poder de Dios, que es una cosa aún mayor. Y es el libro al que tenemos que acudir con una razón. No para obtener poder, sino para obtener otra cosa. Dice que este libro, dice, la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir ¿qué? El alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando yo me acerco a la palabra de Dios, mi intención es que esta espada entre a mi alma y mi corazón y lo parta, y una vez partido lo discierna, es decir, examine todo lo que hay dentro de mí. Esa es mi intención. Yo vengo a que la Biblia rompa todas las barreras que yo pongo y yo me presente limpio, completo, visible delante de Dios. Y que yo mismo me vea expuesto a mí mismo y vea mi corazón qué tan sucio es, mi alma cómo está. Cuando yo me presento delante de Dios, entonces me veo tal como soy. La Biblia sirve para eso, para romper esas barreras que yo pongo. De nada sirven mis huesos, mis coyunturas, mis tuétanos, no sirven de nada. Es mi alma la que queda expuesta delante de Dios cuando yo me presento delante de la Escritura en un sentido de fe. Y puedo verme a mí mismo y puedo ver a Dios. Y entonces se disciernen los pensamientos y las intenciones de ¿qué? Del corazón. Queda todo expuesto. No le puedo ocultar a Dios nada. De modo tal que Dios cuida mi alma, mi corazón, para poder entrar en su reposo, como lo decíamos previamente. Dios me lleva a tener una mejor vida. Versículo 13 dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Cuando usted se presenta delante de la Escritura, usted queda desnudo delante de Dios. Y a muchos no nos gusta y por eso muchos preferimos no leer la Biblia. Creo que muchas veces les he contado de una compañía de trabajo a la que le regalé una Biblia y decía, es que no me gusta leerla porque nada más me dice que soy pecadora. Todo el tiempo me está diciendo que soy pecadora. Y yo le decía, pues ¿qué esperas que te diga? Pues, si eres pecadora, ¿no? ¿Qué espero yo que me diga? Pues soy pecador, me va a decir eso.
Pero al entender mis situaciones, cómo puedo cambiar mi vida, al entender mis situaciones, cómo puedo transformarme a la manera de Cristo Jesús, al entender quién es Dios, cómo es Dios, qué es lo que quiere de mí, puedo llevar mi vida de manera correcta. Necesito este libro. Es parte integral de la vida del creyente. Un cristiano no se podría concebir sin Biblia. Es algo muy importante. Nuestro error ha sido ese, a tratar de sustituir la Biblia con otras cosas. Y hay cristianos que dicen, yo soy muy cristiano. ¿Y por qué usted dice que es muy cristiano? Es que todo el día me la paso oyendo discos cristianos de música. Y no está mal. Pero la relación con la palabra de Dios en realidad, ¿qué? No existe. Yo necesito tomar la Biblia, leerla y hacerla mía todos los días. Muy importante. Usted puede decir, es que pues yo le doy un repaso a todas las predicaciones del pastor Irán que están allí en YouTube y voy viéndolas una tras otra y Dios me habla. Está bien, hermano. O de otro pastor, a lo mejor diferente. Qué bueno. Pero ¿sabe una cosa? No hay como que usted tome su Biblia y la lea de manera directa. Ya alguna vez pusimos también este ejemplo. Carlos Spurgeon lo plantea así, ¿no? A usted, bueno, todos necesitamos tomar agua. Y cada quien tiene su agua favorita. Ya aquí en México siempre está embotellada el agua. Y algunos dicen, a mí me gusta la Electropura, y otros dicen, no, a mí me gusta más la Bonafont, sabe mejor. Y algunos dicen, no, yo, Santa María, está mejor esa agua. Y el quien ya es muy fino, dice, yo tomo agua Evian, que es bien cara, ¿no? Cada quien toma su agua que le gusta. Pero decirle una cosa, cualquiera de esas aguas puede gustarle, pero son aguas purificadas. Si usted tuviera la oportunidad de tener un manantial, no sé si usted ha ido a tomar alguna vez agua directo de un manantial. Y es una cosa completamente distinta, ¿no? Es un agua tremendamente refrescante, es un agua que tiene un sabor, aunque dicen que el agua no sabe, ¿no? Sabe bien el agua de un manantial. Y sabemos que es un agua que viene limpia, viene pura. Es el agua perfecta para nosotros. Yo le diría a usted, ¿qué prefiere? ¿El agua filtrada que ya pasó por el pastor Irán? ¿O quiere tomarla directamente del manantial, que es la palabra de Dios? El cristiano debería tomar todos los días su dosis del agua viva que sale del manantial, que es la palabra de Dios. Todos los días deberíamos tomarla y leerla. Mucho se nos critica, hermano, no pierda tanto tiempo ahí viendo el TikTok, ¿no? Se los decía a los hermanos, son videos creo que de 20 segundos, ¿no? Pero cuando uno se da cuenta, ya lleva 1 hora ahí pegado, 10 horas pegado, ¿no? Pero usted puede leer la Biblia en ese tiempo, puede tener una relación directa con Dios, asegurando que su vida va funcionando de manera correcta. Todo cristiano necesita una relación cercana con la palabra de Dios para tener una relación cercana verdaderamente con Dios. Así funciona. No hay otro método, no hay otra forma. Cuando la gente viene con nosotros y nos dice, ¿cómo puedo conocer a Dios? ¿Usted qué le dice? A veces le decimos, vaya a la iglesia. Y sí, no está mal que venga a la iglesia, pero si usted quiere conocer a Dios, lo que tiene que hacer es que lea la Biblia. Por eso nos esforzamos tanto en llevar la palabra de Dios a las personas. Recuerde el pasaje, porque la fe es por el oír, y el oír es ¿por qué? Por la palabra de Dios. No va a haber fe si no hay Biblia. No es posible que en el ser humano exista fe en Dios si no existe primero palabra de Dios en nuestros corazones. Se requiere esa parte, se requiere esa relación con la palabra de Dios. Si a usted se le hace difícil la versión que usamos, porque la Reina Valera es una Biblia que está escrita en un español clásico, con todas las reglas correctas del español, de modo tal que nos cuesta trabajo entender algunas palabras, pues hay otras versiones más simples, ¿no? Consígase la versión lenguaje actual, casi le dice, chale carnal, no hagas esto, casi nos habla así, si le cuesta trabajo. Hay muchas versiones, ¿no? Aquí ahí traen la Biblia al día, la Dios habla hoy, hay muchas versiones muy sencillas en su lenguaje. La cosa es simplemente usted tómela, léala y aplíquela en su vida. El cristiano necesita hacerlo. Es bueno que venga usted el domingo y tome el mensaje de la palabra de Dios, porque también es algo importantísimo. Pero no sustituye un domingo toda la semana. Siempre se los han dicho, ¿sí? ¿Usted cuántos días a la semana come, hermano? Bueno, ojalá y el Señor nos permita comer diario, ¿no?
Y es más, no solo nos permite comer diario, 3 veces al día, y en los muy tragones hasta 5 y 10, ¿no? Al día comemos, ¿no? Todo el tiempo estamos come y come. Y con relación a su alimentación de la palabra de Dios, ¿usted se alimenta de la palabra de Dios? ¿Cada cuándo? ¿Cada 7 días? ¿Un ratito en el culto? ¿Es lo que come para toda la semana? ¿Con eso le alcanza para estar bien espiritualmente, para fortalecer su espíritu? ¿Con eso le alcanza? Entonces yo le digo, pues qué padre, ¿no? Ni los faquires hacen eso. Necesitan comer. ¿Y usted necesita comer cuántas veces? Pues diario. Aliméntese bien de la palabra de Dios, y si puede más de una vez, más de una vez. Nosotros deberíamos ser, como lo planteaba por ahí un escritor, unos famélicos de Dios, es decir, unos hambrientos de Dios. Personas que todo el tiempo están diciendo, no es suficiente. La palabra de Dios para nosotros debería ser como las papas Sabritas, ¿no? Que no puede comer solo una. Necesita siempre ¿qué? Más y más y más. Y la palabra de Dios es infinita, de modo tal que hoy aprende una cosa, y si vuelve a leer el mismo pasaje mañana, va a aprender ¿qué? Más. Y el Señor le va iluminando de manera tal que esta palabra, que es viva y que no se queda fija, se convierte siempre en algo dinámico, algo que todo el tiempo tiene algo que enseñarnos, que mostrarnos para nosotros. Según cómo va avanzando nuestra vida, la Biblia va enfrentándonos a cosas distintas. Tome la palabra de Dios, su dosis diaria, y no se limite. No diga, nada más un versículo, ya, cumplí. Bueno, ya me puse el objetivo de un capítulo, cumplí. Usted aliméntese, sea un glotón de la palabra de Dios, llénese del Señor. Cuando eso ocurra, en realidad nuestra vida comienza a cambiar. Muchos de nosotros nos cuestionamos esta idea. ¿Por qué si me prometieron a mí tener una vida abundante en Cristo Jesús no la tengo? La primera pregunta es, ¿y usted se acerca a la palabra de Dios continuamente o no? Porque si no se acerca a la palabra de Dios, olvídese de tener una vida abundante. Se quedó en la primera parte de la promesa. Usted salió de Egipto, cruzó el mar, pero se quedó en el desierto. Ahí se va a quedar y ahí va a permanecer los 40 años y no va a alcanzar a ver el final. Porque simplemente se quedó en la primera parte. Y punto. Cualquier persona que inicia una carrera y se queda en los primeros pasos no puede decir que la va a ganar. Se necesita esfuerzo, se necesita lucha, se necesita empeño, se necesita constancia para llegar al final de todas las cosas. Y en la vida cristiana también es así. El cristiano tiene que ser una persona que tenga esta relación con la palabra de Dios. Por último, hace muchos años, a mí siempre me ha gustado leer. Y me ha gustado que la gente lea. Entonces normalmente ando prestando libros y eso. Ya después me regañó mucho mi esposa porque perdía todos mis libros. Bien dice, ¿no? Es tonto el que presta, tonto el que presta un libro, pero más tonto el que lo regresa. Y entonces me encontré con pura gente lista, nadie me regresaba mis libros. Pero me acuerdo mucho de un chico, cuando trabajaba yo con jóvenes hace muchos años, y entonces había un libro, yo tratando de acercarlo pues al Evangelio y tratando de acercarlo a la palabra de Dios, encontré un libro que escribía un futbolista, era un portero de la selección de Chile el que escribía ese libro, y era un librito como de unas 80 páginas, con letrota bien grandota, y le dije, mira, léete este, y cuando vio el libro dijo, ¿todo eso? Porque lo sintió así como enorme el libro, o sea, ¿todo eso lo tengo que leer? Pues está bien poquito, le decía, pues es chiquito, y cada semana le preguntaba, ¿ya leíste el libro? Ya lo empecé. ¿Y ya leíste el libro? Pues sí, voy como a la mitad, ¿no? A veces, hermanos, nos engañamos a nosotros mismos diciendo que leemos la Biblia. Y cuando nos preguntamos, ¿qué tanto has leído de la Biblia? Parecemos Peña Nieto, ¿no? Que le preguntaron, ¿cuál es su libro favorito? ¿Y qué dijo? La Biblia, ¿no? Porque no supo qué contestar, ¿no? Y la verdad es que, pues a lo mejor la leyó alguna vez, pero no creo que haya leído toda la Biblia. La pregunta aquí en nosotros es, ¿cuánto tiempo tenemos como creyentes? ¿Hace cuánto usted creyó en Cristo Jesús? ¿1 año? ¿2 años? ¿5 años? Aquí hay gente que ha creído en Cristo de más de 20 años, 30 años. Y la pregunta es, ¿y cuántas veces ha leído la Biblia? Porque es un libro largo, ¿o no? Está largo. Pero ¿en cuánto tiempo la podría usted leer? ¿En cuánto tiempo la podría usted leer? ¿Sí?
De repente hacen maratones de lectura de Biblia. ¿Y en cuánto tiempo creen que leen la Biblia? Bueno, obviamente no lo lee una sola persona, pasan y van leyendo la Biblia, ¿sí? Y en 2 días se lee toda la Biblia sin problema, sin problema, ¿sí? La cosa es simplemente ¿qué? Leerla. Pero nos cuesta trabajo acercarnos y pareciera que nos pesa, ¿no? Y tomamos este libro que es maravilloso en todos los sentidos, en el sentido de historia, porque las historias que presenta la Biblia son mejor que cualquier historia que usted pueda leer en otro lado, en un sistema de pensamiento, de organización, y no importa la profesión que usted tenga, siempre va a encontrar cosas aquí que se van relacionadas a lo que usted tiene. Y nos acercamos y leemos un pedacito y decimos, ya es mucho. Es un alimento tan pesado que no cualquiera lo soporta. ¿Sabe una cosa? Hay que leerla. Hágase un propósito, léala este año, ¿qué le parece? ¿La podrá leer en un año? La respuesta es sí, y es sencillo leerla en un año. Lee unos 2 o 3 capítulos y la acaba en un año. Bueno, de 2 o 3 capítulos al día, ¿no? Y la acaba en un año. Pero muchos de nosotros no hacemos ni siquiera el intento de acercarnos a la palabra de Dios en un sentido completo. Conocemos partes de la palabra de Dios, pero no podemos decir que conocemos la palabra de Dios, porque solamente hemos leído unas secciones pequeñas. Lea la Biblia, léala siempre, haga ese intento de encontrarse con el Señor todos los días y verá, cuando usted lo haga, que cada vez las cosas son más sencillas para usted, también en la relación con la palabra de Dios. Así como ese muchacho alguna vez me dijo, todo eso voy a leer. Yo recuerdo la primera vez que, la Biblia la leía desde niño, pero mi primer libro grande que leí fue Los viajes de Marco Polo completo, que era un librote así, gruesísimo. Y lo empecé a leer. Yo estaba chico, tendría como 7 años cuando leí ese libro, que fue mi primer libro grande. Y cuando lo terminé veía yo el libro y decía, oye, sí pude, ¿no? Sí pude leer todo el libro, pero por una razón, porque me interesó. Y entonces pude leer muchos otros libros. El creyente debe tener mucha relación con muchos libros, no solo con la Biblia, debe leer y debe ser parte de nuestra vida común. La gran ventaja de ser cristiano es esa, usted lee. Si el mundo se volvió un mundo alfabetizado, aunque nos suene un poco extraño, fue gracias al cristianismo. Cuando el mundo era analfabeta, durante la Edad Media, de repente apareció un hombre llamado Martín Lutero y dijo, pues sí, hay que leer la Biblia, pero la única forma de que la gente lea la Biblia es una, y es que la gente aprenda a leer, así que hay que poner ¿qué? Escuelas. Y aunque nos suene raro el origen de la escuela dominical, no era que la gente aprendiera de la Biblia, era que los niños aprendieran a leer originalmente, ¿no? Y después pues, se leía la Biblia y se aprendió la Biblia. Todo tiene un origen en ese sentido. Nosotros tenemos la ventaja de poder leer y escribir ahora. Tal vez usted diga, es que yo no sé leer mucho, yo no soy muy preparado, yo nada más sé un poquito. Es decirle que el máximo traductor en español de la Biblia, un hombre que sabía hebreo, griego, latín y arameo a la perfección, que fue reconocido por el gobierno de Israel en su momento como el principal conocedor del idioma hebreo en todo el mundo hispano, Gonzalo Báez Camargo, que tradujo tenemos varias traducciones de la Biblia de él. Este hombre estudió la primaria, nada más. ¿Sí? Después ya daba clases en la UNAM, con nada más habiendo estudiado primaria. Después llegó a dar clases en la UNAM. Pero era el mejor traductor de la Biblia. ¿Cómo aprendió a leer? ¿Cómo aprendió a relacionarse con la lectura? Pues a través de la escritura, a través de la Biblia. Y también se lo digo mucho a mis hijos. Mi mamá desde chiquito, pues yo leía desde los 4 años, pero porque me ponían a leer la Biblia, ¿no? Y leía palabras muy complicadas, ¿no? Yo no sabía qué era concupiscencia, pero la leía. Ya cuando aprendí lo que era concupiscencia, pues Dios me castigó. Es otra cosa. Es otra cosa. Lea. No hay otra solución, hermano. Lea la Biblia. Necesitamos estar en relación con ello. Nos lo dice aquí. Leer con fe y permitir que Dios, esta palabra viva y poderosa, ¿sí?, penetre en mi corazón, en mi alma, en mis tuétanos y me parta por completo, para que entonces se revele lo que hay dentro de mí. Esto es un tesoro, hermanos. Durante mucho tiempo
Hubo gente que murió por preservar esto. Hubo gente que murió literalmente por tener una Biblia, nada más por tenerla. Y aún hoy hay personas en algunos países del mundo que siguen muriendo por tener una Biblia, por tener una Biblia. Y son famosas historias de la época de la revolución cultural en China, cuando los cristianos eran perseguidos por tener una Biblia, y lo que hicieron los cristianos, pues fue sorprendente, ¿no? Hermano, quiero estudiar el libro de Primera Corintios. Pues vaya con la hermana Laura, ella es la que se lo sabe. Entonces los hermanos iban con el que se lo sabía de memoria, y el hermano se lo repetía para que lo pudieran estudiar. Y ahora quiero saber qué dice en Génesis. Vaya con el hermano tal, él sabe Génesis del 1 hasta el 20, de memoria. Era tanto el deseo de tener una Biblia que simplemente decían, me la aprendo porque pueden romper los libros, pueden quemarlos, pero en mi cabeza permanecen. Ojalá y nosotros tuviéramos esa relación con la palabra de Dios y que fuera tan valiosa que la memorizáramos. Otra cosa que ya olvidamos. Pocos de nosotros memorizamos pasajes bíblicos. Debe ser algo que debería estar permanente en nosotros. La Biblia, este tesoro que hoy recordamos y que tenemos en cuenta, hermano, que no sea el domingo el día de la Biblia para usted. Podemos hablar de agosto como mes de la Biblia, pero que no sea el domingo el día de la Biblia, ¿sí? Que sea tan común que simplemente sea como respirar para usted, sea lo común. Tómela, úsela, entiéndala, sobre todo, llévela a una aplicación todos los días. Que el Señor le bendiga. Oh, cantadmelas otra vez, bellas palabras de vida. Hallo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida, son sostén y guía. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Jesucristo a todos da bellas palabras de vida.